Casino Royale de Ian Fleming. Novela de espionaje y acción en 27 capítulos. Capítulo 12. El tubo letal. Bond permaneció en silencio, helado por la derrota. Abrió su ancha pitillera y extrajo un cigarrillo. Alzó las minúsculas mordazas del Ronson, encendió el cigarrillo y depositó otra vez el encendedor sobre la mesa. Aspiró a fondo el humo y lo expulsó a través de los dientes con un tenue silbido. ¿Y ahora qué? De vuelta al hotel y a la cama, evitando las miradas de compasión de Matty, Slater y Vesper. La llamada a Londres y al día siguiente al avión a casa, el taxi a Regent Park, las escaleras, el pasillo, el frío rostro de M al otro lado de la mesa, su comprensión forzada, la próxima vez habrá más suerte y por supuesto era una oportunidad única y irrepetible. Miró a los componentes de la mesa y al público que estaba de pie. Pocos le miraban a él porque esperaban a que el croupier contara el dinero y apilara las fichas en metos montoncitos delante de la banca. Esperaban a ver si alguien se atrevía a desafiar aquella enorme banca de 32 millones de francos, aquella increíble buena racha del banquero. Slater había desaparecido. Bond supuso que para no tener que mirarle a los ojos después de semejante paliza. A Vesper, sin embargo, se la veía extrañamente impasible, enviándole una sonrisa de ánimo. Claro que ella no entendía nada del juego, pensó Bond. Tal vez ni imaginaba la amargura de su derrota. Bond vio acercarse al mozo que había atravesado la baranda. Se detuvo a su lado, se inclinó y le dejó un abultado sobre en la mesa, un sobre grueso como un diccionario. Luego le dijo algo acerca de la caja y se retiró. A Bond le dio un vuelco el corazón. Escondió el cargado y anónimo sobre bajo la mesa y lo abrió con la uña del pulgar, observando que el pegamento de la solapa todavía estaba húmedo. Sin poder creerlo aún a sabiendas de que era cierto, palpó los gruesos fajos de billetes. Los deslizó hasta sus tobillos, dejando fuera la cuartilla de papel que había grabada sobre el fajo de encima. En la penumbra de debajo de la mesa, leyó una línea manuscrita. Plan Marshall, 32 millones de francos, cortesía de Estados Unidos. Bond tragó saliva y miró hacia donde Vesper estaba. Felix Slater se hallaba otra vez a su lado. Esbozó una sonrisa. Bond se la devolvió y levantó la mano de la mesa haciendo un discreto gesto de bendición. Luego se dispuso a borrar de su mente cualquier vestigio de la sensación de completa derrota que lo había desmoronado unos minutos antes. Aquello era un respiro, pero solo un respiro. No habría más milagros. Esta vez tenía que ganar. Eso si Le Chiffre no había llegado ya a los 50 millones. Eso si Le Chiffre continuaba la partida. El croupier había acabado ya su tarea de contar la cagnotte, cambiar los billetes de Bond por fichas y apilar la gigantesca apuesta en el centro de la mesa.
Sobre el tapete había el equivalente a 32.000 libras esterlinas. Bond pensó que quizás Le Chiffre le bastaba una sola tirada, aunque fuera una pequeña, de unos pocos millones de francos para conseguir su objetivo. Entonces llegaría a los 50 millones de francos y abandonaría la mesa. Al día siguiente sus pérdidas habrían sido cubiertas y su posición afianzada. Le Chiffre no hizo ademán de moverse y Bond supuso aliviado que tal vez había sobreestimado sus recursos. En ese caso, su única esperanza, pensó, era caerle encima con todo el peso. No compartir la apuesta con la mesa, ni aceptar ninguna contribución menor, sino ir a por todas. Aquello sí que asustaría a Le Chiffre. Si de entrada ya le disgustaría que alguien cubriese más de 10 o 15 millones de su banca, lo que nunca esperaría es que una persona sola copara sus 32 millones. Aunque no supiera que Bond se había quedado limpio, debía de imaginar que a estas alturas le quedaban pocas reservas. No podía conocer el contenido del sobre. De lo contrario, hubiera retirado la apuesta y habría empezado otra vez de cero la pesada travesía desde la banca inicial de 500.000 francos. El análisis era correcto. Le Chiffre necesitaba otros 8 millones. Finalmente, un gesto afirmativo con la cabeza. Un banque de 32 millones. La voz del croupier resonó en la sala. Se hizo un silencio en torno a la mesa. Un banque de 32 millones. Con voz más alta y más orgullosa, el director de partida se había hecho cargo del anuncio, con la esperanza de atraer las grandes sumas que se estaban jugando en las vecinas mesas de chemin de fer. Además, aquello era una publicidad estupenda, ya que ese importe solo se había alcanzado una vez en la historia del baccarat, en 1950 en Deauville. Su rival, el casino de la Forêt de Letuc, ni siquiera había rozado nunca semejante suma. Bond se inclinó ligeramente hacia adelante. «Subí», dijo en voz baja. Se produjo un murmullo de excitación alrededor de la mesa. Corrió la voz por el casino y se formó un remolino de gente. 32 millones. Para la mayoría de ellos, era más de lo que habían ganado en toda su vida. Eran sus ahorros y los ahorros de sus familias. Eran en realidad una pequeña fortuna. Uno de los responsables del casino habló con el director de partida, que se dirigió a Bond con tono de disculpa. «Excusez-moi, monsieur. La Miss...» Estaban pidiendo a Bond que demostrara que tenía dinero suficiente para cubrir la apuesta. Ya sabían, claro está, que era un hombre acaudalado, pero al fin y al cabo, 32 millones. Se había dado el caso de algún que otro desesperado que apostaba sin tener ni blanca y luego iba alegremente a la cárcel sin pérdida. «Mis excuses, monsieur Bond», añadió el director de la partida con afectación. Bond descargó el enorme fajo de billetes sobre la mesa y el croupier se apresuró a contar los grupos unidos con clips de billetes de 10.000 francos, la mayor denominación que se emitía en Francia. Entonces fue cuando Bond captó un rápido intercambio de miradas entre Le Chiffre
y el pistolero que él tenía detrás. De inmediato sintió la presión de algo duro contra la base de su columna vertebral, justo en la hendidura entre los dos glúteos que descansaban sobre el acolchado asiento. Al mismo tiempo, una espesa voz que hablaba francés meridional le susurró con urgencia junto al oído derecho. «Esto es una pistola, monsieur. Está totalmente silenciada. Puede volarle la base de la columna vertebral sin producir el menor ruido. Parecerá que usted se ha desmayado. Yo me habré ido. Retire la apuesta antes de que yo cuente hasta 10. Si usted pide ayuda, dispararé». La voz sonaba segura y Bond la creyó. Aquella gente había demostrado que no se detendría ante nada. Eso explicaba el grueso bastón. Bond conocía aquel tipo de armas. El cañón estaba formado por una serie de pantallas de caucho blandas que absorbían la detonación, pero dejaban pasar la bala. Se habían inventado y utilizado en la guerra para cometer asesinatos. Bond mismo las había probado. «And», susurró la voz. Bond se volvió. Allí estaba, inclinado sobre él, con una amplia sonrisa bajo su negro bigote, como si estuviese deseándole suerte, por completo a salvo entre el ruido y la multitud. Los macilentos dientes se juntaron y dijeron con una sonrisa: «Deux». Bond miró hacia el lado contrario de la mesa. Le Chiffre le observaba con los ojos brillantes. Tenía la boca entreabierta y respiraba con agitación. Estaba esperando a que Bond hiciera un gesto con la mano al croupier o se desplomara de pronto contra el respaldo de la silla, con el rostro retorcido por el dolor. «Trois». Bond miró hacia Vesper y Felix Leiter. Sonreían y hablaban entre ellos, insensatos. ¿Y dónde estaba Matis? ¿Dónde se encontraban sus famosos hombres? «Quatre». ¿Y los demás? Espectadores, aquel montón de charlatanes, idiotas. ¿Acaso nadie veía lo que ocurría? El director de la partida, el croupier, el mozo de la casa. «Cinq». El croupier estaba acabando de ordenar el montón de billetes. El jefe de partida saludó con una sonrisa a Bond y en cuanto la apuesta estuviera preparada, anunciaría «Le jeu est fait» y el pistolero dispararía tanto si su cuenta hubiera llegado a 10 como si no. «Six». Bond decidió correr el riesgo. Desplazó con cuidado las manos hasta el borde de la mesa. Lo asió, empujó las nalgas hacia atrás, sintiendo cómo la afilada mirilla de la pistola se le clavaba en el coxis. ¡Zapt! El director de la partida se volvió hacia Le Chiffre con las cejas enarcadas, esperando el gesto que le indicara que estaba listo para jugar. De pronto, Bond empujó hacia atrás con todas sus fuerzas. Su impulso volcó la silla tan deprisa que el travesaño del respaldo se partió contra la caña y lo arrancó de la mano del pistolero antes de que éste tuviera tiempo de apretar el gatillo. Bond cayó al suelo dando una voltereta y se quedó con las piernas en el aire entre los pies de los espectadores. El respaldo de la silla se astilló con un crujido seco.
Hubo gritos de espanto. El público reculó y luego, más tranquilo, volvió a apiñarse. Bond fue levantado del suelo entre varias manos que le sacudieron el traje. El mozo acudió apresurado junto al director de partida, dispuesto a evitar un escándalo a toda costa. Bond se agarró a la barandilla con aire confundido y azorado y se pasó una mano por la frente. ¡Ay, un desmayo momentáneo!, dijo. No es nada, no es nada. La emoción, el calor. Hubo expresiones de comprensión, era natural con una partida tan alta. Prefería Monsieur retirarse, tumbarse en algún sitio, irse a casa. ¿Querían que llamara a un médico? Bond negó con la cabeza. Ya estaba bien. Sus disculpas a la mesa y a la banca. Le pusieron otra silla y se sentó. Miró a Le Chiffre. Además del alivio que le producía estar vivo, sintió un momento de triunfo por lo que vio. Cierto miedo en el pálido rostro gordo. Hubo un murmullo de especulación en torno a la mesa. Los vecinos de Bond, a derecha e izquierda, se asomaron solícitos para comentarle el calor que hacía, lo tarde que era, el humo y la falta de aire. Bond respondió con educación. Se volvió para examinar a la multitud que tenía detrás. No había ni rastro del pistolero, pero el mozo estaba buscando al dueño del bastón de caña, que parecía intacto, aunque ya no llevaba la punta de goma. Bond le hizo un gesto. «Hágame el favor de dárselo a aquel caballero», dijo, señalando a Felix Leiter. «Él lo devolverá, pertenece a un conocido suyo». El mozo hizo una inclinación. Bond pensó con gravedad que un breve examen revelaría a Leiter por qué él había tenido que dar un espectáculo tan embarazoso. Se volvió de nuevo hacia la mesa y golpeó sobre el tapete verde para indicar que estaba preparado. El suspenso, la intriga y la acción, hogaño como antaño, a este relato nos irá aferrando. Fifi la cuenta cuentos, escuchando relatos al rescate de una saludable y compartida tradición, te invita a suscribirte a su canal para que cada domingo de sus estrenos puedas disfrutar, y agradece de corazón a quienes en sus redes sociales ayudan a difundir esta sana recreación.